Levante sus manos un momento esta mañana. Señor, todo aquí es por ti y es para ti. Vinimos aquí esta mañana y ayer y anteayer por ti, Señor. Tú eres la razón de todo, tú eres el centro de todo. Alce sus manos un momento a Dios esta mañana. Y es una oración, como decía Ricardo, cortita. Señor, háblame, háblame, ayúdame, Señor. Señor, tú tienes el poder de hablar más allá del púlpito. El púlpito no te puede contener. Tú tienes la capacidad de hablar y hablarnos y decirnos cosas en el corazón que el predicador nunca dijo. Y además tu Espíritu Santo nos puede ayudar a obviar las cosas que estén dichas de más. Tú eres el Señor y estás aquí esta mañana, Señor. Te honramos, te bendecimos, te pedimos que nos guíes, que te glorifiques, que nos des de tu gracia. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tome asiento si quiere. ¿Cuál es la mejor reunión de todas? ¿Qué opina? La mejor reunión de todas es la que en un momento, a veces porque todo el sermón te habla, o a veces porque es un detalle, mirás a todo el resto y decís, pobre toda esta gente que vino de más, porque la palabra era para mí. ¿A alguien le pasó esto alguna vez? Sí, uno se da cuenta que todo el resto era para llenar la silla, porque en realidad el culto era para uno, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mejor tiempo. A veces, pasa a veces que todo el sermón te habla, a veces es un detalle que Dios usa para dispararte algo. Tengo mis notas llenas de frases que me dispararon cosas este día, ¿no? La frase de Ricardo del primer día, uno elige los mentores. Y a veces los mentores ni se enteran que uno está eligiéndolos, ¿no? Y eso me desató toda una cosa que me tuvo hasta las 2:30 de la mañana escribiendo. A veces pasa así, es una frase, un detalle, una cosita a la pasada, no es el tema del sermón, pero Dios lo usó para hablarte. Otra vez es todo el sermón. Y a veces, no sé si a alguno le pasó, raramente uno escucha cosas que el Espíritu Santo no dijo. Que el predicador no dijo. ¿Le pasó alguna vez? Hace unos meses vino una hermana y me dijo, pastor, cuando usted dijo tal cosa, me pareció una frase genial, solo que estaba seguro de no haberlo dicho. Y digo, me parece que yo no dije eso. Sí, y entonces me dijo otra cosa que yo había dicho que tampoco había dicho. Me habló tan fuerte que me fui a ver mi propio sermón en YouTube y efectivamente nunca lo había dicho, pero ella lo había oído. Entonces, quiere orar una vez más conmigo y decirle, Señor, háblame. Dios habla más allá del predicador. Él está aquí esta mañana y tiene ese poder y estamos confiados en eso. En el nombre de Jesús. Vamos a usar esta mañana la parábola del sembrador, del hijo pródigo, pero quiero arrancar desde un concepto que usó Alejandro y hacer un comentario allí. Todos los materiales de estos días van a estar en el canal de la Asociación Nacional de Pastores Bautistas. Van a estar en el canal de YouTube. Usted los va a ir, no sé si vamos a llegar esta semana, pero la otra usted los va a tener gratis, accesible, los puede ver ahí, descargarlo. Para los que estaban preguntando cómo compro tal o cual cosa, no hace falta, usted lo va a tener gratis allí. La charla de recién probablemente es una charla para volver a ver. Y les recomiendo anotarse el nombre de Alejandro y buscarlo en el canal y volverla a ver. Hubo muchos tips de muchas cosas y le damos gracias a Alejandro por el tiempo y el esfuerzo de estar aquí. Pero es una charla que le recomiendo volver a ver. Me quedé pensando en algo que él dijo, que lo hemos compartido en alguno de los encuentros. Y tiene que ver con estas tres palabras y de aquí quiero arrancar. Creo que todos, todo el tiempo, el que tiene 5 y el que tiene 50.000, siempre estamos con la pregunta de cómo es el proceso de que la iglesia se mantenga en crecimiento, alcance a más gente con el mensaje y luego de alcanzarlos los retenga. ¿Amén? ¿Están con esa pregunta? Y déjeme decirlo de nuevo, retenerlos. Que es ahí siempre el lío. Y los que tenemos, yo ya tengo 27 años en el ministerio. Y entonces ya fui así en seminarios de retener los frutos y todo eso, están todos geniales, pero igual la pregunta cada tanto hay que reformularla porque nunca terminamos de resolverla. Y alguien dice que la congregación más grande en todas las ciudades es la congregación que no está el domingo en el culto,
sino que andan saltando de un culto al otro. Es probable, no tengo dudas que en Capital Federal es así, aunque yo no soy de Capital, gracias a Dios, pero no tengo dudas que en Capital Federal es así, y creo que en otras ciudades del país también es así. Pero yo creo que hay ahí una cosita que mirar. Yo creo en las verdades pequeñas porque creo que son las más fáciles de retener. Y las verdades que retenés fácilmente son después las que es más fácil que te guíen. Cuando una verdad es muy compleja y hay que retener muchas cosas, la gente que ha recibido menos neuronas en el reparto como yo, después se le dificulta. Así que verdades pequeñas a veces te ayudan a mantenerte enfocado. Entonces yo creo que todo el tema de organización y dinámica de la iglesia está marcado por estas tres palabras. Visión, la cual lleva un sistema para arrancar. Y de esto sabemos, ¿no? Porque hemos escuchado mil cosas. La importancia de tener una visión. La palabra visión quiere decir ver antes, como un viaje. ¿Cuántos dicen en el nombre de Jesús me voy a ir de vacaciones, Dios me va a ayudar? Amén. ¿Cuántos lo declaran con fe? No sé dónde, pero yo me voy de vacaciones, ¿sí? Entonces, cuando usted organiza un viaje, ¿qué es lo primero que elige? El destino, ¿no? Y el destino te guía. Uno dice, voy allá, voy a la costa. Para los que van a la costa bonaerense, en algún momento van a terminar en la Ruta 2. Entonces, el asunto con la visión es ese, es elegir a dónde voy. Saco una foto de mañana, trato de ver antes, me imagino, le saco una foto al día de mañana y entonces desarrollo una visión. Y cuando la visión está clara, te ordena las cosas. Por ejemplo, cuando yo tengo claro dónde voy, se define fácilmente por dónde voy. Si voy a la costa, en algún momento voy a terminar en la Ruta 2 o en la Ruta 11. No importa de qué lado del país venga, voy a terminar en una de las dos. ¿Me gusta la Ruta 2? No importa si me gusta, es la que me lleva. Entonces la respuesta, si tengo que transitar por algunos lugares, estaba pensando en algunas cosas que dijo Marcelo Díaz, la respuesta, si yo tengo que ir por algunos lugares, bueno, tiene que ver con esto. Hay algunas rutas que no están buenas, pero son las que te llevan a donde Dios te encargó. Y ahí se acabó la discusión. Yo digo, yo no tengo ganas de hacer tal o cual cosa, no tengo ganas de ir por tal o cual lado. Bueno, pero resulta que esa dinámica es la que me lleva a la visión que Dios me dio. Y entonces habrá que recorrerla. Por supuesto, esquivemos los pozos, tratemos de no romper el auto, etcétera, etcétera. Pero es todo tan simple como eso. Si voy a la costa y para los que vinimos del sur, llegar a Rosario es por la 9. No, pero hay mucho camino. Es la 9. No hay mucha historia. Es la 9. Y entonces, esto tiene ese poder. Te ordena el camino, te define la ruta, te define el presupuesto. Si la visión es grande, quiere decir que el viaje es largo. Si el viaje es largo, es caro. Entonces, te arma el presupuesto. Entonces, cuando vos orás y Dios te habla de la obra en la que te metió, la visión del día de mañana, ¿con qué tiene que ver? Y si lo que ves de parte de Dios es muy grande, tenés que saber que hay que ver cómo generar los recursos, porque si el viaje es largo, el presupuesto es más grande que el del viaje corto. Y la otra cosa que te genera es, te arma el equipaje. Vas a la costa, ojotas. Vas a la montaña, bota de trekking. No, pero a mí me gustan las ojotas. ¿De dónde vas? No, voy a Bariloche. Mirá, no va, o sea, usalas en el hotel porque, o sea, no, pero yo tengo estas ojotas que el Señor me dio. Bueno, quizás en otra época estaban bien, pero ahora para este viaje no va. ¿Por qué no va? ¿Qué son? ¿Pecado? No, no son pecado. Lo que pasa es que se complica con las piedras. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que aprender. Se supone que los pastores tenemos un desafío que no es tanto escoger entre bueno y malo. Se supone que esa parte medio que la entendemos. Yo me levanto una mañana, quiero presentar al hermanito en holocausto, y bueno, resulta que hay un mandamiento que dice no matarás, entonces no, matar gente está mal. Entonces no tenemos la lucha entre bueno y malo, más bien tenemos la lucha entre bueno y correcto. No todo lo bueno tiene que terminar dentro de mi valija. No necesito en mi valija los elementos que me llevan y que me sirven para el viaje que estoy haciendo. No, pero vi que en la iglesia de fulano
usan barcas, que todos saben que es el mejor sistema que hay, lo armamos en Adrogué hace unos años, y entonces le funciona. Y después vas a visitar a la otra y tienen, ¿cómo se llama acá? Las redes. Las redes. Y entonces, y empezás a mezclar, y no va. Pero a fulano le anduvo y a mengano le anduvo. Bueno, pero no es que todo lo bueno es para mí. Yo tengo que detectar lo correcto. En ninguna valija entra todo. En ninguna iglesia entran todos los programas que hay para hacer. En ninguna congregación puede abarcar todo. Entonces, ¿qué voy a tomar? Y voy a poner en mi valija lo que me sirve para el viaje que estoy haciendo. Ese es el poder de la visión. La visión manda. ¿Quiere decirlo conmigo esta mañana? La visión manda. Entonces, no es el tema que voy a hablar ahora, pero como un detalle. Deje que esto mande. La visión se supone que tiene que generar un sistema, que es lo que hablábamos recién. La visión vino del cielo, trate de no tocarla, a menos que Dios se la reemplace claramente. Entonces, la visión deje que mande, respétela, cuídela, se supone que vino del corazón de Dios, entonces usted cuídela. El sistema es nuestro. Aunque Dios nos haya ayudado cuando lo generamos, el sistema lo gestamos nosotros. Y el sistema lo corregiremos todas las veces que haga falta con tal de que me lleve mejor y más rápido a la visión. Acá hay mucha confusión. Yo escucho mucha gente seguidora. Dice, no, nosotros estamos con la visión tal. Y cuando me dice la visión no me cuenta una palabra de Dios, me cuenta un sistema. Y ahí se arma lío, porque entonces cuando hay que ajustar el sistema, uno medio siente como que peca. Resulta que la célula era de 12, pero un día, qué sé yo, en una zona, por ahí tengo que dejar que haya 20. No, pero debo estar en pecado, porque son 12. Qué sé yo, por ahí tratá de apuntarla a 12, pero por ahí hay lugares que no te sale 12. Y el tipo que juntó 7, se le voló la paloma, o sea, no tiene la unción, ¿qué le pasa? No, bueno, por ahí le da para 7. Si para mí la visión de Dios es un sistema, cuando tengo que acomodar el sistema, entre otras cosas, tengo líos espirituales. Lo que viene del cielo es esto. Y esto trate que sirva para cumplir la visión. Y desde mi perspectiva, le recomiendo que lo acomode todas las veces que haga falta, con tal de que el sistema de trabajo, de funcionamiento, lo lleve a donde Dios le encargó. ¿Estamos bien hasta acá? Ahora, hay una tercera cosa de las cuales las iglesias hablamos pocos. Y desde aquí quiero ir a la parábola del hijo pródigo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, todo esto que te estuve escribiendo, todo esto que te estuve comentando, es para que sepas cómo moverte en la iglesia, que es el estandarte, ¿y alguien se acuerda de la segunda palabra que usa? Y la columna de la verdad. La palabra columna en griego es la palabra estilo. De hecho, un edificio se define por el tipo de columna. Aún la columna que no se ve, sabemos que está, y ese es un estilo. Así que yo vengo pensando desde hace un tiempo que existen estilos de congregaciones. ¿Sí? Que hay un estilo de congregación. Entonces, no me quiero meter con el tema doctrina, porque eso está acá, no se toca. Pero todo esto que estamos diciendo, la visión de Dios y el sistema de funcionamiento, transcurre en un ambiente determinado. Transcurre en el contexto de un estilo de congregación. Bueno, me gusta venir a Redentor. Cuando vengo a Redentor me siento en casa. Ellos tienen un ambiente no informal, pero sí descontracturado. Probablemente la mayoría de los que están acá nunca estuvieron en un culto de Redentor, pero se deben haber dado cuenta con solo entrar aquí que es una iglesia descontracturada. El edificio ya te habla, el café, la manera en que nos atendieron los voluntarios. De paso, le damos gracias a Dios por todo el equipo de voluntarios, ¿no? Y por todo el trabajo impresionante que hizo Redentor estos días. Pastor Daniel, gracias. Y por favor a todos los chicos de adoración, gracias. Podrían haber estado haciendo cualquier otra cosa. Y aparte sé que pusieron un montón de plata. Dios les va a recompensar porque lo que es nosotros no les vamos a dar un mango. Pero
Un ambiente. Un ambiente. Las cosas transcurren en un ambiente, en un clima que tiene que ver con eso. ¿Estamos bien hasta acá? Ahora, la gente se queda en una congregación o se va más que nada por eso. Una persona se queda en una congregación más por el ambiente que por ninguna otra cosa. Es lo que hace que alguien venga a un culto y se sienta bien. Una persona vuelve, una persona nueva, aceptó a Cristo en el sábado, vino el domingo al culto, aceptó a Cristo en el culto, como sea. Una persona vino el domingo pasado al primer culto y volverá al siguiente si se sintió bien. No entiende nada todavía de la visión, no sabe qué es lo que le hablamos, que es la célula, que el 12x12, que los 144.000, no entiende nada de todo eso. Pero va a volver si se sintió bien. Si el ambiente lo acogió, lo abrazó. Si cuando estuvo en el culto se sintió que quizás por ahí a lo mejor tal vez ese lugar podía ser su casa. Si además el sermón estuvo bueno, mejor. Si además la alabanza fue una bendición, pero por supuesto, mejor. Pero toda una cantidad de elementos en el culto, fundamentalmente la presencia de Dios, va a hacer que la persona cuando salga para su casa haga una cuenta muy sencilla, muy poco racional, no la va a elaborar mucho, no la va a pensar mucho. Simplemente se va a sentar en el auto, va a subir al colectivo, va a agarrar su bicicleta, lo que sea, y lo primero que va a pensar es me sentí bien o no me sentí bien. Y eso, en la mayoría de las personas, es lo que la va a hacer volver el domingo siguiente. O va a hacer que no vuelva el domingo siguiente. Por supuesto, hay variables allí. La lucha espiritual que pueda tener la propia persona y a veces cuestiones de opresión espiritual, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu Santo se abrirá camino por encima de cualquier opresión demoníaca si la persona estuvo en un lugar donde al menos un momento se sintió en casa. Y después podrá tener la batalla espiritual que sea en la semana, pero en algún momento el Espíritu Santo va a encontrar el camino y le va a recordar que un ratito el domingo pasado estuvo en un lugar donde ella dijo, esto es estar en casa, acá me siento bien. Esto es lo que retiene la gente. Y esto es lo que hace que alguien se quede. Y hay que trabajar sobre esto. Tenemos que pensar y elaborarlo porque venimos hablando poco y nada de este asunto. Desde la propia conformación del edificio, dentro de nuestros presupuestos, lo que podamos hacer para que algo te haga sentir en casa. Ustedes saben que el que roba una idea es un ladrón, pero el que roba 1000 es un genio. Yo entré al hall, vi la cafetería El Granero y dije, yo voy a hacer una igual, pero mejor, que se llame el Recontra Granero, ¿sí? ¿Y por qué? Porque llegué y me agarraron los voluntarios, me dijeron bienvenido, me sonrieron, me hicieron sentir que me conocían. Mentira, no me conocían, pero igual me sentí bien. Y entonces llegué y el olorcito a café y me senté. Y dije, qué lindo. ¿No le pasó a usted algo parecido? Y entonces, si los mensajes que no te hacen sentir en casa son más que los que te hacen sentir en casa, no volvés. Pero si el mensaje central es, qué lindo, no entendió el sermón, no entendió la doctrina. Justo ese día además predicaste del color de las medias de Melquisedec, la persona no entendió nada. Pero va a volver si se sintió bien, el ambiente. Sobre eso hay que trabajar. Ahí hay una pregunta de fondo que absolutamente todos nos hacemos. La persona que recién conoció a Cristo y nosotros los pastores también. Todos queremos estar en casa, absolutamente todos. A todos nos gusta y estamos buscando sentirnos en casa. Los pastores también. Usted va a volver al próximo retiro o se va a enganchar en alguna de las 200.000 actividades que hay dando vuelta por todo el país. Si usted cuando va allí se siente en casa.
Y si usted no se siente en casa, probablemente no vuelva. O para volver tendrá que hacer valor una cosa llamada convicción. Pero sí o no que está bueno cuando la convicción y la emoción van juntas. Es más lindo, ¿no? Uno sabe que debe ir y aparte te gustó ir. Cuando termine hoy a la tarde, tu primera evaluación, antes de pensar cualquier concepto que hayas aprendido o lo que sea, tu primera evaluación va a ser, me gustó, me sentí bien. Y no vas a poder explicar bien de primera qué fue, vas a tener que pensarlo, pero va a haber algo primero. Y pasa mucho por esto. Yo me sentí en casa, me sentí en familia, me sentí con alguien que no conozco, pero qué sé yo, me senté, me sonrió. Fue de compromiso seguro. Bueno, no sé, por ahí puede ser que tenga lo mismo que yo en el corazón. Y entonces se generó alguna conexión que yo no puedo explicar. Por ahí bebió del mismo espíritu, quizás se bautizó con el mismo bautismo, y por ahí lo sumergieron en el mismo cuerpo. Y entonces, cuando se sentó al lado mío, si dejó que eso fluya, se provocó una conexión, y eso me hizo sentir en casa. De paso, si tenés a alguien al lado que no sabes cómo se llama, agarré la mano, bendecilo, decirle me llamo, y decirle tu nombre, ¿no? Así que mucho de lo que hacemos apunta ahí. La Santa Cena o Cena del Señor es uno de los elementos fuertes en esto. Hace 2 años estaba en una librería hebrea buscando aprender más sobre el concepto de los pactos. Se acercaba Semana Santa, para nosotros en nuestra congregación, toda la Semana Santa es un evento, todo un movimiento, toda una situación. Y entonces la noche de la cena es una de nuestras noches muy especiales. Yo estaba buscando aprender más y dicen, yo no creo que sea verdad, pero me han dicho que, sobre todo si me pongo los anteojos redonditos, parezco judío. Sé que es un chiste y no es verdad, pero me han hecho ese comentario. Entonces, justo ese día estaba con los anteojos redonditos y estaba en medio de una góndola y se me acerca un rabino y me dice, ¿usted de qué comunidad es? Entonces yo le digo, yo soy de la de Adrogué. Me dice, no sabía que había comunidad en Adrogué. Sí, gente, nos juntamos. Me dice, ¿qué está buscando? Le digo, estoy tratando de entender más sobre los pactos. Y el hombre me mira y me dice, ¿usted entiende la diferencia entre los pactos que Dios propone y los pactos que la gente le propone a Dios, no? Me dice, ¿entiende el asunto del pacto? A lo que le respondí, hasta hace un momento creí que lo entendía, pero me estoy dando cuenta que estoy por aprender algo. Entonces el hombre me mira, después charlamos, resultó ser un profesor, un maestro en el seminario y demás. Me mira y me dice, bueno, me dice, en la Biblia hay 2 pactos, 2 tipos de pactos. Están los pactos que Dios le propone al hombre, donde Dios le dice, andemos en amistad, hace esto, está montado sobre mi fidelidad, yo voy a hacer esto otro. Pero después hay pactos que el hombre le propuso a Dios y que en algún momento Dios los aceptó y simplemente aceptó que estaban y dijo, bueno, ok, acepto la propuesta. Yo creo que lo entendemos, ¿no? Porque no sé usted, pero yo en algunos momentos difíciles, mi esposa estuvo enferma varios años y durante varios meses al borde de la muerte cada día, y entonces muchas veces hice oraciones donde yo propuse pactos. Dije, Señor, extiende tu mano y haz este milagro y te prometo. ¿Hizo alguna oración así alguna vez? Una especie de negociación que usted propuso. Bueno, son pactos que proponemos nosotros. Hay a veces un versículo exacto para ese pacto, ese tipo de oración que estamos haciendo, pero sí hay un sentir que está dentro del de Dios. Bueno, este hombre me explicaba que hay algunos en la Biblia que vinieron de un sentir en el corazón y que Dios simplemente los aceptó. Me explicó varios, pero yo que retuve solamente 4 y después de la charla de Alejandro entendí por qué solamente pude retener 4. Retuve estos 4, ¿no? Y entonces
retuve que hay 4 pactos. Él, de hecho, me hizo énfasis en estos 4 y me habló del pacto de la sal. Diga conmigo, sal. Me habló del pacto del anillo. ¿Quiere decirlo conmigo, anillo? El pacto de la hojota. Diga conmigo, jota. Y el pacto de la sangre. Los 4, bueno, el de la sangre más o menos me imaginaba, los otros 3, había 2 que no lo había escuchado en mi vida, y cuando me dijo el de la sal me sonó medio brasilero, pero no tenía acento, entonces me explicó que había una costumbre en Israel. Ustedes saben que en la antigüedad tener sal era tener dinero. Por ejemplo, que tenía sal tenía heladera. Si a usted le sobraba comida, eso se guardaba salándolo, ¿no? Así que la sal era un bien muy, muy fuerte. Entonces me explicó que en Israel había una costumbre que 2 personas, cuando hacían un negocio, si el negocio había sido beneficioso para los 2, al final del negocio intercambiaban 2 bolsitas de sal atadas con un nudito con el color de cada familia. Y el símbolo era, acabamos de hacer un negocio que ha sido una bendición para los 2. Dios estuvo en medio de nosotros y los 2 ganamos. Para que los que les gustan las cosas comerciales, Alejandro y demás, el concepto de win-win los inventaron los judíos hace como 5.000 años. La idea de un buen negocio es que ganemos los 2. Y entonces eso se simbolizaba cambiando bolsitas de sal. Si a usted le interesa, anótelo por ahí, después lo busca. Tiene un pasaje sobre eso en Números 18-19. Después, si quiere, lo busca. Y entonces estaba ese pacto. No hay un versículo que diga, cuando hagas un negocio con tu hermano, intercambiarás bolsitas de sal. No, fue una costumbre que se hizo en el nombre de Jehová y que en un momento simplemente se volvió costumbre dentro del pueblo de Israel. El concepto era, acá hay provisión. Este negocio lo inspiró Dios y acá los 2 estamos ganando y reconocemos que esta provisión vino porque Jehová está entre nosotros, Él es el proveedor de todas las cosas. Y todo se simbolizaba intercambiando estas bolsitas. ¿Alguien me está entendiendo? Ok, si no, miéntame, a mí me da igual. La segunda cosa es el pacto de la sangre. Bueno, esto hay 1000 pasajes, ¿no? Pero allí en Génesis capítulo 3 arranca todo el asunto cuando Noé, después que pasa todo el diluvio y todo, no sabiendo bien cómo adorar a Dios, todavía no había nacido Marcos Brunet, no había nada, y entonces el hombre no sabiendo bien, no tenía ni Biblia, no sabía bien cómo adorar a Dios, se le ocurrió que matar un animal y derramar sangre en el símbolo de, para mí, Dios es la vida, y celebrar a Dios en ese sacrificio que luego comieron, era una buena manera. Y entonces, antes de la enseñanza del tabernáculo y antes de las enseñanzas del sacrificio, Dios aceptó que una manera que lo celebren era con un animal del cual se derramaba la sangre. El tercer pacto es súper interesante y es el pacto de la hojota. Ahí en Ruth capítulo 4, en el versículo 7, usted menciona eso. Venía de una tradición, cuando Josué metió a Israel en la tierra prometida y repartió la tierra, a cada tribu que le dio una porción de tierra le dio un par de sandalias. Y el símbolo era, estas son las sandalias con las que pisás esta tierra. Por aquello de lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Así que Israel lo volvió una costumbre que cuando vendía tierra a otro, junto con la escritura le daba las sandalias al otro. Porque era como la costumbre, estas son las sandalias que pisan esta tierra. Y entonces cuando cambiaban de tierra, junto con el arreglo se entregaban las sandalias que teóricamente eran las originales. No hay un versículo de intercambiarás las Crocs con el otro, pero sí fue una costumbre pensada en un concepto divino, y en algún momento la palabra simplemente lo menciona como que Dios lo hubiera aceptado. Y la última es la del sello. No había DNI, así que las familias usaban un anillo o un bordón, que era como una borla colgando allí del cinto, que era como el documento, que era lo que establecía que alguien formaba parte de una familia. Usted tiene historias como la de Tamar, allí en el capítulo 38 de Génesis, donde es por el bordón que había dejado Judá en su casa, que Tamar certifica que el hombre con el que había estado en la catrera era Judá. ¿Se acuerda de esa historia? Bueno,
y obedecía eso. Entonces son 4 pactos, no sé si lo quiere decir conmigo. Sal, sangre, ojota y anillo. ¿Está bien? Este hombre me explica todo eso y se me queda mirando y me sonríe. Y entonces se me hizo como un blanco, no sabía qué decirle. Entonces me dice, ¿usted no se da cuenta que está hablando del hijo pródigo? Entonces digo, pero ¿usted conoce la historia del hijo pródigo? Más vale, me dice. Yo ya le había blanqueado que era pastor y que era cristiano. No son sinónimos pastor y cristiano, ¿sabe, no? Entonces yo ya le había dicho que eran las 2 cosas y entonces él me tira esto y me dice, ¿usted no se da cuenta que esta es la parábola del hijo pródigo? Y de ahí he estado pensando, ¿qué es lo que alguien hace? ¿Qué son las cosas? ¿Cuáles son los elementos que hace que alguien se sienta en casa? ¿Qué son las cosas que si faltan me quiero ir? ¿Y cuáles son los elementos que si un día yo no tengo, no me quiero quedar ahí? Así que he estado pensando y acomodando algunas cosas en mi propia tarea ministerial, pensando que la identidad que da el anillo, la provisión que da la sal, la celebración que establece el derramar sangre y la pertenencia en sentidos de herencia que dan las hojotas, son las cosas que cuando están fuertes a mí me hacen sentir en casa. Cuando yo estoy en un lugar y digo, yo soy de acá, o sea, me miro la mano y digo, yo tengo el anillo de acá. Este es mi anillo que dice que yo soy de esta casa. Ya sé que soy del reino de Dios y todo, pero soy de esta congregación. Esta es mi casa, este es mi lugar. Y en Él recibo provisión, no solamente porque el Dios proveedor y fiel me da cosecha de cada siembra que hago en lo material, sino que en muchas cosas soy provisto. Me llega ropa nueva cada 2 por 3. A veces porque Dios hace un milagro en lo material, otras veces porque alguien me abraza y me provee de algo que mi corazón necesitaba. Y qué bien que me hace que me celebren. Como el voluntario que me recibió el miércoles, me vio llegar, se ve que tenía cara de cansado y me dijo, bienvenido, qué lindo que esté acá. Y como que celebró que yo estaba. Yo lo primero que pensé en mi vanidad, ¿será que estuvo? Fui a predicar por error de Daniel, me invitó a predicar a un campamento. Y entonces fue lo primero que pensé, ¿se acordará de mí el campamento? Después le hablé, no se acordaba de mí. Claro, por eso me saludó, exacto. Pero como que celebró que yo estaba y automáticamente me sentí bien. Y por supuesto, mirarme los pies y decir, estas hojotas pisan esta tierra. Esta es mi herencia. Yo creo que todos estamos llamados, entre otras cosas, a territorios. Así que tener calzado que uno dice, esto es para pisar acá. Y venía pensando estos días, tuve mucha batalla para compartirles estas ideas, no sé si llamarles sermón, pensando que, no voy a pedir que nadie levante la mano porque este es el tipo de confesiones que nosotros le pedimos a la gente que haga, pero nosotros no hacemos. La dificultad que tenemos los pastores en las congregaciones en las que estamos para sentirnos en casa. ¿Cómo nos cuesta? O sea, decimos que la iglesia es la familia de Dios y por supuesto lo es, y le decimos a nuestra gente que es nuestra gente y lo es. Pero a veces nosotros somos los que más dificultades tenemos
de sentirnos en casa cuando estamos con la congregación. A veces no nos podemos sacar el rol de pastor y nos cuesta a veces sentirnos un poco en algunas cosas ovejas. Y usted sabe que las ovejas hacen amistad con ovejas, ¿no? Del pastor reciben dirección. Y si yo nunca puedo reacomodarme en mi rol, entonces... Así que cuando el Señor me empezó a poner carga por compartir esto, que le pido perdón a los miembros del directorio que el día que me pidieron que comparta, ya les hinché con este tema, pero empecé a pensar que nosotros somos de las personas en la iglesia que más nos cuesta que nuestra congregación sea nuestro hogar. A veces por tensiones, porque es todo un lío, y hay tanto hablado acerca de si el pastor puede ser amigo de un miembro. Yo no soy amigo de los miembros de mi iglesia, soy algo más grande que un amigo, son mis hermanos. Con mis amigos a veces me peleo y por ahí me rayo y no los llamo un tiempo. A mi hermano cuando discuto, cuando corto digo, y la gran 7 mañana lo tengo que llamar de nuevo, porque es mi hermano, es familia. Y me cuesta tener distancia y hasta que no la resuelvo no me quedo tranquilo, porque sentir a mi hermano cerca es lo que me hace sentir que la familia está bien. Por eso me duele tanto cuando alguien que amo me hace alguna cosa que no me gusta. Nadie tiene tanto poder de lastimarnos como la gente que amamos. Y la iglesia tiene un poco de ese poder, porque la amamos, ¿o no? Esa lucha es la que a veces nos hace irnos lejos. Y es la que a veces hace que seamos pastores de cuerpo presente, pero de corazón distante. A veces estamos allí y miramos la plata de nuestro Padre o los bienes de nuestro Padre y los pedimos por el solo hecho de que en realidad lo que estoy buscando es sentirme bien. Hace un año generamos un ahorro y decidimos cambiar la camioneta. Y entonces vino mi hijo más grande, que es una de las personas que peor me hacen sentir por lo general. Y entonces me dijo, ¿qué vas a comprar? Nosotros tenemos algunas tareas en las villas y voy medianamente seguido, además de algunas de las obras en otros lugares. Entonces me dice, pa, ¿qué vas a comprar? Y le conté lo que estaba pensando en comprar. Me dice, está muy bien. Esa camioneta estacionada en Betarram, la gente se va a sentir bárbara, me dijo. Entonces yo le prediqué el evangelio de me lo merezco, ¿no? Y él me dijo, no, sin duda te lo mereces. Sin duda te lo mereces, pero ponele un cartelito, porque aparte el dinero tiene que ver con que me lo regaló mi suegra. ¿No? Esto para que vean que me muevo en el poder de Dios, ¿sí? La plata me la regaló mi suegra. Así que me dijo, pero ponele un cartelito a la camioneta nueva que diga, me la regaló mi suegra. Le digo, ¿por qué? No, me dice, porque si vas a estacionar eso para bajar a ver una familia que le está costando comer, me dice, fíjate cómo lo vas a acomodar. Bueno, ahí está mi Duster vieja, que gracias a Dios está bastante rayada y tiene un choque en un costado, lo cual de hecho me lo hicieron acá en Rosario. Lo que mi hijo me estaba diciendo es, vas a tener que buscar que tus gratificaciones vengan de otro lado. Y jamás buscar que lo material sea lo que califique tu ministerio, lo que califique tu éxito, lo que determine tu progreso. No sos pastor más grande o menos grande por el auto que manejas. Ahora entiéndame, ojalá manejes un Mercedes y lo cambies año por medio. A menos que le sea tropiezo al otro. Porque no sé por qué tengo la sensación de haber leído un libro que decía que si mi libertad les ocasiona al otro de caer,
¿Alguien leyó el mismo libro que yo? Y resulta que parece que si mi libertad al otro le es de tropiezo, hay que revisar cómo la manejo. Yo no estoy diciendo que andes en un Citroën 13B oxidado, pero yo estoy diciendo que tengas el vehículo que necesitas. ¿Y conocen esa línea donde uno compra lo que necesita y se pasa a comprar lo que lo gratifica? ¿La conocen? ¿Conocen el sentimiento de comprar algo para sentirme bien? ¿Conocen el sentimiento de anhelar el dinero que no tengo? Todos saben, ¿no? Que uno puede amar el dinero que tiene, pero que también se puede amar el dinero que no tiene. ¿Y conocen la sensación de hacer cosas que se pagan con plata para conseguir sentimientos que no tienen valor? En el mismo libro leí que resulta que hay una paz que va por encima de la lógica, que es la que te manda a la cama a dormir feliz. Y resulta que no se compra en ningún lado. Y si vos podés progresar en lo material, hacelo. A mí me parece genial. De hecho, le acabo de contar antes de subir acá a Claudio una idea que tengo para generar un fondo para el casamiento de mis hijos, que tiene que ver con tratar de progresar. Y no hay problema, a menos que lo complica al otro. ¿Y cuándo eso es un conflicto? Cuando yo estoy queriendo que lo material me alegre. Es cuando miro a mi padre y le digo, dame de lo que tenés para que yo lo gaste como yo quiero para lo que a mí me gusta. Me saca de casa eso. El querer tener lo que es de mi padre para mi propia alegría me saca de casa. Ahora yo no estoy diciendo acá que ninguno se va a ir a gastarlo ese dinero en una mala vida o en malas mujeres, como es el pasaje de Lucas 15. Pero todos sabemos que hay cosas que no están mal, pero quizás no son correctas para nosotros. ¿Alguien me está entendiendo? Por supuesto estoy hablando del de al lado tuyo y no podés tomarle la mano y orar para que entienda, porque yo sé que vos no lo necesitas, pero el de al lado necesita tu oración. Me saca de casa. Como me saca de casa cuando yo me miro la mano y no veo el anillo, porque tengo la sensación que en algún momento voy a pasar de largo por la congregación que pastoreo. Caminar por la vida de la iglesia sin el anillo que dice que vos sos de ahí es un sentimiento complicado. Y cuando hay cualquier tensión y yo me miro la mano y no hay anillo, lo que mi corazón recibe es, quizás no estás en casa. Por ahí estás un tiempo acá y ya te vas a mudar. Y muchos pastores, yo soy de las últimas generaciones de pastores que recibieron la enseñanza que no había que quedarse en una congregación más de 3 o 4 años, sino que rápidamente había que marchar. Así que nosotros hemos formado generaciones de pastores sin anillo, que por ende tampoco han tenido jota, porque nunca lograron sentir que su tierra era su tierra. Ya sé que la redondez de la tierra es del Señor, pero también la Biblia habla de territorios que son nuestra herencia. Y a veces me saca de casa cuando yo me miro los pies y mi calzado es para, mi sensación es que lo que tengo puesto es para pisar otro lado. Y ahí escucho a veces a pastores, no ustedes que son geniales, pero otros, con la sensación de voy a otro lado y me va genial. Y cuando vuelvo a mi congregación, la gente se queda dormida. Bueno, quizás hay mucha opresión. Puede pasar. Puede pasar. Pero andar sin hojotas, con la sensación de que tu ciudad no es tu herencia, te saca de casa. Y que nadie nos celebre, nos saca de casa. Que la gente se alegre cuando vos visitás su casa solamente por la sensación de que estás cumpliendo tu obligación. Es muy difícil
Mi señora no pudo venir por un tema de salud y todos estos días me ha estado escribiendo y yo ya tengo ganas de volver a casa. Entre otras cosas porque Maru me celebra de antes que llegue. Y ya sé lo que va a pasar, va a faltar una hora para que llegue y me va a escribir y me va a decir, ¿por dónde andás? Y cuando llegue me va a abrazar y mi perro Pupu va a estar al lado de ella y ya sé que me va a saltar y yo voy a entrar y me voy a sentir en casa. Sé que Maru cuando llegue hoy me va a celebrar. Y es difícil sentirse en casa si nunca te celebran. Y los que están casados lo saben, porque alguna vuelta hemos vuelto a casa, ¿no? Y abrimos y dijimos, ¡hola! Y nadie contestó. Y había gente, pero nadie dijo nada. Y no es lo mismo que llegar y que te celebren. Y podría ser que existan los pastores pródigos. Pastores que no se sienten en casa y que teniendo todo, viven con la sensación de me quiero ir, porque no estoy en casa. Cuando eso está dentro del corazón, entonces uno pide, busca las cosas de su Padre, pero no para disfrutarlas, sino para consolarse, o para sentirse bien, o para sanarse. No hay sanidad sin operación del Espíritu. Ninguna cosa material me va a mandar a la cama en paz. Lo más valioso no se consigue con dinero. Y nosotros buscamos eso, lo más valioso. Y cuando yo estoy con todos los patitos en fila, todas las cosas están bien, pero mi corazón adentro no está anclado en el lugar. Entonces, ahí en el fondo de mi cabeza hay algo por atrás que dice, no estás en casa. Y el que no está en casa se quiere ir. Se quiere ir porque saben que quiere llegar a casa. Y la está buscando. Todos ustedes conocen la historia del pródigo y la deben haber predicado mejor que yo. Y hemos hablado de cómo el pródigo tiene este lío, ¿no? De tenerlo todo y perderlo por no tener resuelto el corazón. Y por ahí existen los pastores pródigos, que podríamos tenerlo todo, pero nos ha costado decir esto es mío. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? La palabra dice que hay para vos anillo, sal, sangre y hojotas. Y jamás le pidas ni aún a la congregación más complicada que te haga sentir en casa, si vos primero no te sentís en casa en el Espíritu, pisando la tierra y diciendo no importa lo que me digan, yo soy de acá. Son cosas que nosotros hacemos y que no debemos tener la valentía de no pedirlas. Somos nosotros que decimos, esta es mi casa, acá me puso Dios. Y no me cierro para creerme el dueño de la iglesia. No estoy hablando del pastor que tiene la cabeza enferma, no hay de eso aquí. Estoy hablando del pastor que lucha con sentirse en su lugar. Quiero esta mañana decirte que a menos que Dios sea muy claro y esté preparando un movimiento, donde estás es tu lugar. Más vale que lo abraces, lo ames, te pongas las hojotas, busques el anillo. Conseguiste un par que te celebren. Tengo dos viejitas en la primera fila que todo lo que digo me dicen amén. Una de hecho me cambió los pañales y me lo recuerda cada 2 por 3. Un momento muy raro. Pero me hace bien. Bajo de predicar y si a ella le parece que el sermón estuvo bueno, viene y me abrisa y me vuelve a contar la historia de cuando me cambiaba los pañales y mi mamá oraba que yo sea un siervo de Dios. Ya la conozco,
perfectamente. Me ha dicho cosas que me han hecho sentir avergonzado cuando, bueno, ustedes se imaginan. Pero de alguna manera, Cookie, hablándome de los pañales, es una de las cosas que me dicen, yo soy de acá. A pesar de que sé que muchos pastores no se sienten en casa cuando les tocan pastorear las iglesias donde nacieron. Lo cual es un error. Alguien que te celebre. Alguien que te abrace y te dé provisión. A veces material, pero también de la que no se compra con plata. Mi grupo más cercano de líderes esta mañana el celular. Pastor, estoy orando por usted, que Dios lo guarde. Me dieron 14 palabras, ninguna coincidía con el sermón, pero ¿qué pensé yo? Esta gente se levantó y pensó en mí. Y oró por mí, me amaron. Y por ahí, si esto está más o menos bueno por ahí son ellos, no yo. Y entonces, aunque estoy acá, algo en mi corazón me dijo, allá está mi casa. Ellos son mi familia. No son perfectos, no hacen todo bien. Y a veces discutimos, pero son mi familia. Están ahí a 400 kilómetros orando por mí y recordándome que yo soy de ahí. Alguno hasta me escribió para asegurarse que sigo siendo de allá, ¿no? Y entonces yo sé que esta tarde vuelvo a casa. El lugar donde estás es donde Dios te puso. Dios te llamó ahí. No le pidas a la iglesia, arranca vos. Y esta mañana mi corazón es decirte que el crecimiento, la mejora en el rubro que vos quieras, crecimiento de gente o crecimiento espiritual o lo que sea, viene de ahí. De decir ahí, la presencia de Dios en mi hogar. Y eso tiene un lugar físico donde al cual yo frecuentemente me siento. Y queda en Calzada, Rosario, Santa Rosa, Chipoleti, Bahía Blanca, Caleta Olivia o donde sea. Mi casa. Quiero invitarte esta mañana que te olvides 5 minutos del que tenés al lado. ¿Se animan? Y quiero pedirte que te pongas de pie y apuntes tus manos hacia la congregación donde estás sirviendo. Si tenés que girar en tu silla, gira. Alza tus manos hacia el lugar donde estás sirviendo. Y te animás esta mañana a cerrar tus ojos y alzar tu voz. Y de una manera que se oiga, que lo oiga tu hermano, que lo oigan en el cielo y también que lo oiga en el infierno. Alzar tu voz y decir, Señor, bendice mi casa. Bendice ahí mi casa, el lugar donde me plantaste. Bendice ahí, Señor. Bendice San Justo. Bendice, Señor, Mendoza. Bendice San Juan. Te pido por Chipoleti, por Neuquén, Corrientes, Señor, Entre Ríos. Bendice mi casa. Bendice mi casa. Glorifícate. Glorifícate en el nombre de Jesús. Abrí tu boca, nombrá el lugar donde está la congregación, donde Dios te puso a servir, y nombrala y bendecila. Y tómate un momento ahí de una manera que se oiga. Abrí tu boca porque tenés primero abierto el corazón y bendecí el lugar donde Dios te plantó. Y animate esta mañana a decirlo conmigo. Ahí es mi casa. Es mi casa. Algunos tenemos la cama en una ciudad diferente que donde servimos. Pero cuando me preguntan, ¿vos de dónde sos? Bueno, duermo en Mármol, pero mi casa es Adrogué. Ahí está mi casa. Ahí está. Ahí está. En el nombre de Jesús. ¿Te animás a confesarlo y decir yo soy de? Y nombrar tu ciudad. ¿Te animás a decirlo en voz alta? Yo soy de. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Y por supuesto que Dios puede hacer movimientos. Hace 4 años, 5 años me pasó una cosa. Estaba una mañana orando y en ese momento en nuestro equipo pastoral estaba Pablo Garay y es mendocino y yo igual lo quiero mucho. Y una mañana estoy orando ahí y Dios me habla y me dice: lo van a llamar a Pablo del Norte, apóyalo. Y lo dije amén, pero después lo pensé bien y pensé todo el programa del año siguiente y yo todo lo que tenía escrito incluía a Pablo, le incluía a Gaby. Amo los hijos más que a ellos. Y así que a la noche, en mi tiempo de oración, pidiendo al Señor, yo escuché bien esta mañana y Dios otra vez: lo van a llamar a Pablo del Norte, soltalo. Así que a la mañana me levanté y escribí una palabra que Dios me había ido, la metí en un sobre, llamé a mi tesorero y le dije: pon esto en la caja fuerte. ¿Sí? Porque no quería tener una charla humana. Y sabía que en algún momento Pablo iba a venir a contarme. Dios había sido claro. Y vino el día que me vino a decir: Ver, me está pasando esto, me llaman de acá. Unos desgraciados de Entre Ríos que lo llamaron. No, los bendigo, los rebendigo, pero... Y entonces lo llamé al tesorero y le dije: ¿me traes la carta? Y de pronto estábamos los dos ahí leyendo la carta y ya estábamos hablando de otra cosa. No estábamos hablando si era bueno o no era bueno, sino estábamos hablando de cómo íbamos a hacerlo. Porque de pronto Dios se estaba dirigiendo y no nosotros. Y ha sido lo que nos ha permitido soltar a Pablo, aunque no lo hemos soltado del todo, pero compartirlo, vamos a ponerlo así. Lo que nos ha permitido compartir a Pablo y no dejar de amarlo. Y es lo que hace que él, cada vez que viene a Drogué, no sé, ¿estás, Pablo, por acá? Todavía te sentís en casa, ¿no? La gente lo ama, lo abraza, no lo soltó, lo celebra. Hemos aceptado que está sirviendo en otro lado, pero no se fue de casa. Parece que tiene 2 anillos. ¿Sí? Entonces, esas cosas son del Espíritu. A veces concuerdan con la tierra, a veces no. No te muevas por lo que ven tus ojos, móvete en el Espíritu. ¿Cuánta gente del Espíritu hay aquí esta mañana? Cierra tus ojos y ora conmigo y decláralo conmigo: Señor, creo que hay para mi vida anillo. En el nombre de Jesús, que yo tengo una identidad, que yo tengo una pertenencia. Yo soy, en el nombre de Jesús, yo soy del lugar donde fue plantado, en el nombre de Jesús. Y decilo conmigo: tengo un anillo en el corazón que dice que Rafaela, que Bahía, que Chivilcoy, que Pringles es mi casa, en el nombre de Jesús. Y no estoy queriendo ir a otro lado, porque yo tengo anillo, yo tengo casa, en el nombre de Jesús. Y me miro los pies y me doy cuenta que tengo el calzado para pisar esa tierra. ¿Alguien se anima a confesarlo y alzar la voz y decir: Señor, dame, y nombrar tu ciudad? Dame, Señor, dame la ciudad de Buenos Aires, dame Córdoba, dame Trelew, dame Plotier, y dámelo todo, porque yo uso calzado para pisar ese lugar. Y cada vez que lo piso en tu nombre y gano 1 metro más, se me refuerza más. Estoy en casa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y doy gracias por los que me celebran. Doy gracias por cada asado, cada gota de sangre derramada de cada animal, celebrando que soy de ahí. Y Señor, los honro. Y algunos no me celebran, pero igual son de mi casa, en el nombre de Jesús. Igual formo parte de ahí. Y Señor, declaro que para mi vida hay provisión en el lugar donde fue plantado. Que no me faltará la provisión material, que no me faltará la provisión emocional, y sobre todo no me faltará la provisión espiritual, en el nombre de Jesús. Tome la mano de alguien en esta mañana, tome las 2 manos de alguien, se póngase cara a cara con alguien
y bendígalo y declare esto sobre la vida de alguien. Tome las manos de alguien, mírelo a la cara y declárelo. Bendigo a mi hermano en el lugar donde fue plantado, que crezca, que avance en el nombre de Jesús. Señor, el anillo que hay sobre su mano, Señor, las sandalias que hay en sus pies, que Él nunca quiera estar en otro lado al que tú no lo hayas llevado. En el nombre de Jesús, orá por la presencia de Dios sobre la vida de tu hermano. Bendecilo, bendecí su vida. Estamos entre siervos de Dios. Con mucho respeto, poné tu mano sobre tu hermano y bendecilo. Y orá que el Señor lo llene, lo bendiga, lo llene de su presencia, derrame de su gloria en el nombre de Jesús. 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 Bendecilo, bendecilo, bendecilo. Bendecí a tu hermano. Quizás tu hermano, cuando hay los momentos de altar, le cuesta pasar. ¿Cuántos trajeron manos ungidas esta mañana? Bájala sobre alguien y ministralo, bendecilo, bendecilo. Que nadie salga de este lugar esta mañana sin ser bendecido. No lo saludes, bendecilo en el nombre de Jesús. Que te escuche, que lo bendecís, que el lugar donde fue plantado será su lugar de crecer. En el nombre de Cristo Jesús. Si estás con tu mujer, estás con tu marido, decláralo juntos. Nuestra ciudad es nuestra casa. En el nombre de Jesús.